Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Para Madero Comunicaciones es un honor tener en este inicio de nuestro programa País Justo a un distinguido chileno, un hombre que nos ha prestigiado en todo el mundo por las labores que ha hecho. Un psicólogo, un doctor en sociología, director ejecutivo de América Solidaria, nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda. Benito, gracias por estar acá con nosotros en nuestro programa País Justo. Muchas gracias a ustedes. Queremos por reconocer, esta oportunidad. digamos que también hemos concluido con que este nombre debe ser este programa de Un País Justo, lo que queremos para todos. Así es. Y cuéntanos, Benito, para empezar este programa y darle el contexto que se va a requerir para los próximos programas que van a ir una vez a la semana, después de las noticias, en un día que ya vamos a prefijar. Y una repetición también que vamos a sostener en algún horario, probablemente un sábado o un domingo. ¿Qué es para ti, primero, lo que es ser un país justo? Bueno, la justicia es una virtud que el padre Hurtado lo repetía varias veces, que no luce mucho más la generosidad. Si tú donas una escuela, te van a aplaudir, te van a reconocer, pero si pagas salarios justos, si tratas dignamente a las personas con las cuales trabajas, si compartes con los demás y los tratas de manera igualitaria, allí se va construyendo justicia. Y yo digo, la justicia no es un acto, es un hábito de relación en la cual yo considero al otro como igual a mí, que tiene la misma dignidad que tengo yo. Y por eso, en la construcción de justicia, todos somos necesarios. Cuando alguien dice, no, eso le corresponde al Estado, eso le corresponde a la empresa privada, o a la comunidad, a la sociedad civil, yo digo, no. Esos tres actores son extremadamente importantes en la construcción de la justicia. Cada uno en su campo, algunos de los campos se mezclan, ¿no es cierto? Yo como empresario tengo que pagar impuestos para que se pueda construir la política pública, pero yo como miembro de la sociedad civil tengo que comprometerme para cumplir con lo que acuerdo en el Estado y tengo que comprometerme para cumplir en el área privada donde trabajo. Lo tengo que hacer bien. Bien. Ahora, porque todos queremos un país justo y los mecanismos o los lineamientos o los caminos que son claro, distintos. Hemos avanzado como país. ¿No? En la década de los 50, el año 58, hubo la primera toma en el gobierno de Alessandri. Así es. Y teníamos, niveles de pobreza gigantescos. No sé, o sea, teníamos, muy poca gente tenía acceso a bienes. Claro. Hoy día, después de muchas décadas, esto ha cambiado, pero siempre es insuficiente. Ahora, el punto es cómo planteamos que esta responsabilidad social empresarial, particularmente, o sobre todo cómo planteamos la perspectiva de lo que son las autoridades o los liderazgos internos en nuestro país para prepararnos para un país justo. Hemos avanzado, ha sido insuficiente, pero ¿qué te gustaría destacar desde los inicios, de cuando ya hubo más conciencia de lo que significaba la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social también del Estado respecto a esto? ¿Cómo que destacarías tú eso? Bueno, yo destacaría, y me gusta mucho, hay una historiadora chilena que desarrolló esto, y me gusta mucho como partir desde la República, porque en esa época muchas de las responsabilidades sociales estaban cargadas a las congregaciones religiosas, hospitales, la atención de los más pobres. El Estado hacía muy poco en eso. De hecho, cuando expulsan a los jesuitas de Chile a finales del siglo XVIII, una gran red escolar pública, porque estaba al lado de las parroquias, estaba en manos de los jesuitas. Sí. En Chiloé casi toda la red educacional pública estaba en manos de los jesuitas en ese momento, o de los sacerdotes de la iglesia. En ese tiempo había una gran mortalidad y desnutrición infantil. Chile era uno de los países de Latinoamérica y el Caribe que tenía la mayor mortalidad infantil y desnutrición. Y comenzó a haber un gran movimiento en el cual colaboraron hartos, principalmente, la iglesia, pero harto colaboraron las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Si en ese momento no hubiésemos comenzado, no tendríamos lo que nos ocurrió en el 25, cuando ya ocurrió en 1925 la inflexión ya de ir disminuyendo la desnutrición y la mortalidad infantil.
no hubiésemos sido capaces de involucrar a los ciudadanos ni a la empresa privada en la década de los 50 y de los 60, y hoy día transformarnos en un país que tiene la mayor esperanza de vida del continente, en conjunto con Canadá, con Costa Rica, la menor mortalidad infantil y desnutrición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la construcción de los avances de la justicia requiere de los tres actores, requiere mucho de la responsabilidad social empresarial y por supuesto de la ciudadanía y del Estado, y siempre es progresivo. Cuando yo escucho que una presidenta, un presidente dicen, bajo mi gobierno se va a terminar la pobreza, yo digo, no, pero si esto es una construcción progresiva. Exacto. Piensen lo que les ha ocurrido a Argentina. La semana pasada tuvimos los datos de pobreza de Argentina. Argentina llegó a tener un 25% de pobreza, tenía un 12% de pobreza, llegó a un 30%, bajó a un 25% y ahora volvió a un 32%. México tenía un 47%, bajó al 42%, volvió al 45%. Entonces, Chile es el único país del continente que desde 1988 ha bajado permanentemente la pobreza, a pesar de que inclusive cambiamos y nos pusimos más estrictos en la medida en el año 2013. Entonces, y metimos la pobreza multidimensional. Eso no significa que no queden tareas, quedan muchísimas tareas por realizar, pero no olvidemos del mundo empresarial, del mundo de la sociedad civil y del mundo, por supuesto, del Estado, que esto es algo acumulativo y progresivo. Los que estamos en políticas públicas, en el Estado, en todos lugares, sabemos que esta construcción es progresiva y que no debemos desfallecer. Leí una vez en una cantina de Quinta Normal, un amigo mío sacó una foto que decía, el que afloja pierde. En esto, el que afloja pierde. Tú que te criaste en Copiapó, ¿no es cierto?, conocías Copiapó, lo más probable es que la pobreza que a ustedes les tocó conocer, a mí me tocó conocer en Las Condes, al lado del campamento del ejemplo y el esfuerzo, no es la misma pobreza hoy día. Hemos tenido, por supuesto, cambios grandes, los salarios no son los mismos de hoy día, el poder adquisitivo de la gente, pero nos quedan tareas importantes por realizar. El hecho que existe tal vez el ejemplo más categórico de cómo hemos ido avanzando en materia de justicia social, tiene que ver con lo que tú señalabas. Es decir, hoy día el hecho de tener la tasa de mortalidad, digamos, lejos, digamos, la más importante de América, digamos, Tiene el Caribe, claro. O sea, hoy día, porque de cada 1000 niños que nacen, entiendo que es 2 o 3 los que fallecen. Claro. Y fallecen por otra razón, no por desnutrición o falta de alimento, claro. Esa fue eso nos da cuenta de lo importante que ha sido preocuparse de la nutrición, preocuparse, y somos tratados como ejemplo en el mundo, claro, particularmente en América Latina, de lo que pudimos hacer en este esfuerzo que nos señala cuál es la forma en cómo tenemos que enfrentar, claro, los problemas. Aquí no hubo, me imagino, alguna pelea interna o algún regemor político. No, hubo unanimidad. Y es lo que yo digo en la educación preescolar. Los lactantes en la educación preescolar. Claro. Hubo unanimidad en el Parlamento para aprobarlo recientemente. Exacto. Y ahí han contribuido muchos privados, claro, muchas organizaciones de la sociedad civil, en la ampliación de la cobertura, organizaciones del Estado. Y lo más probable, no hoy día, que dentro de 40 o 50 años digamos que bueno, exacto, que se tomó esa decisión, que bueno que todos los políticos, exacto, se pusieron de acuerdo, que bueno que la empresa privada se sumó para ir armando jardines infantiles a las cunas, porque si antiguamente la desnutrición en el alimento era lo que nos afectaba fuertemente por la mortalidad, hoy día es la baja nutrición cognitiva del conocimiento. Bien. Y eso lo necesitamos hacer desde temprana infancia, como lo demuestran los estudios, las neurociencias, hay tantos estudios que si no lo haces bien en ese periodo, después puedes hacer muchos esfuerzos educacionales, pero te va a costar muy caro revertir lo mal que lo hiciste en el periodo inicial. Exacto. Por eso es que también es tan importante asumir este desafío de poder tener mentes, tener personas desde chiquititas, porque entiendo que hay un periodo nutricional, claro, hay un periodo de meses para poder hacer una estimulación, te fijas, para poder llegar a una circunstancia donde ese ser, ese chileno, esa chilena, ese niño nuestro, obtiene todo lo que mejor pueda obtener para que pueda solamente desarrollarlo. Claro. Monkever, que al que tú hacías referencia, sí, pues, respecto, que hizo todo el tema esto de la nutrición, que es reconocido en todo el mundo por eso, las escuelas de medicina en toda América Latina y en parte del mundo estudian con los manuales de Monkever, con lo que él enseñó acá en Chile, por eso la nutrición. Pero hoy día hemos avanzado en ese punto y hay que mantenerse, como señalabas tú recién. Claro. Pero hay otros aspectos que tenemos que también sumar. Sí, pues. A tu juicio, ¿cuáles son los más importantes que tenemos que sumar, bueno, hermanito? En el ambiente de educación, yo creo que el continuo de educación no lo hemos logrado armar bien en Chile. Estamos trabajando. Yo no quiero desconocer, porque mucha gente está trabajando en esto, en el Estado, en la empresa privada y en la sociedad civil hay un gran trabajo, pero todavía nos ha costado
armar el continuo educacional vinculado a tu vocación. Entonces, todavía en la mente de muchas chilenas y chilenos está la universidad como objetivo final. Bien. Yo fui obrero en Alemania mientras estudiaba en Italia durante 3 periodos vacacionales, 3 meses cada año, y yo trabajaba debajo de un auto en una fábrica de autos. Y todos los que trabajaban en esa fábrica en Alemania eran técnicos. Muchos extranjeros, algunos alemanes, la gran mayoría nacido en Alemania o que habían llegado hace muchos años a Alemania. Y esas personas tenían rentas que les permitían vivir dignamente, eran bien tratados dentro de la empresa y eran indispensables por sus conocimientos técnicos. Yo digo, ese continuo educacional lo estamos armando. Me recuerdo mucho en la universidad en Copiapó, una vez en una discusión que me tocó participar en un panel que nos habíamos atrasado en la formación de técnicos para la minería. Bien. Sí. Y la minería requería muchos técnicos y no habíamos sido capaces de formarlos antes. Ahora lo estamos haciendo, pero esto fue hace años atrás. Y eso fue muy fuerte para mí, como reconocer esto. Perfecto. Ahora, yo creo que todos los aspectos que más que nutren muchas veces estas miradas, Benito, tienen que ver también con que los liderazgos que tenemos. Y ahí vamos a entrar seguramente a un tema más duro. ¿Tenemos los liderazgos adecuados para poder asumir este gran desafío de lo que significa? Bueno, se han ido renovando los liderazgos. Yo diría que en el mundo empresarial hay una fuerte renovación del liderazgo. Bajo la edad se metieron personas nuevas, con comprensiones nuevas de la realidad. Y yo que participo en diálogos con el mundo empresarial, yo creo que están llegando nuevos liderazgos. En el mundo político también, en casi todas las facciones políticas tú tienes nuevos liderazgos, personas que llegan con nuevas visiones de la realidad y que en su comprensión de la realidad ya integraron estos aspectos. No ven a la empresa como una amenaza, no ven al Estado como un ladrón, no ven a la sociedad civil como un grupo de flojos que quiere aprovecharse, sino que dicen, estos 3 actores nos necesitamos. Por supuesto que hay diferencias ideológicas, yo creo que no las vamos a hacer desaparecer y esa diferencia ideológica nos puede enriquecer. Yo que he estado en comisiones parlamentarias que me han invitado a hablar, ¿no es cierto? He visto cómo dialogan entre ellos y me admiro, que a veces no es lo mismo que sale en la prensa cuando pelean. Pero también me ha tocado muchas veces estar en reuniones con empresarios de mi edad, un poco mayores o algo menores, los líderes empresariales de hoy día, y veo que la visión que ellos están teniendo de la realidad es distinta a la que se tenía en el pasado. De hecho, fui invitado a la Sofofa, no pude asistir a unos diálogos que ellos armaron bajo distintos aspectos, donde también cuestionan la construcción del capitalismo en Chile. O sea, no le tienen miedo a hablar de eso. Hay que recordar que Chile comenzó a cambiar mucho en el mundo empresarial y la revista Capital puso un titular que fue tremendo, y que decía la vergonzosa desigualdad de Chile. Si tú decías desigualdad en el pasado eras considerado comunista o marxista, pero hoy día tú lo conversas en el mundo empresarial y las personas te hablan de la desigualdad y te dicen la desigualdad no hace daño, tenemos que encontrar un punto de equilibrio donde la participación de las personas sea más o menos horizontal, que nos acompañe en este desarrollo, y por eso hay preocupación de la educación de parte de ellos. Entonces yo creo que esos nuevos liderazgos los tenemos que alimentar del diálogo e ir sacando estas, uno podría decir, caricaturas que armamos del pasado, del mundo político, del mundo empresarial o del mundo de la sociedad civil, porque tenemos caricaturas mutuas donde nos ofendemos. Y un liderazgo muy importante para el desarrollo, y Chile lo ha demostrado, es el liderazgo empresarial. O sea, si las empresarias y empresarios, las acciones empresariales no nos ayudan a ir construyendo la justicia, de hacerlo con responsabilidad, y hablaremos en el programa cómo en el mundo se ha ido construyendo esto, porque hay ejemplos maravillosos de esto y también en Chile, yo creo que nos vamos a causar daño a nosotros mismos. Y lo que Chile ha logrado es progresivamente ir construyendo un diálogo que nos permita avanzar. En otros países del continente, a mí me toca recorrer por América Solidaria, todo el continente cuesta mucho y a veces a uno le cuesta apreciar lo que tiene. Nicanor Parra decía, nadie sabe apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cercana. Y yo creo que tenemos que reconocer, no por vanidad, sino para un sano orgullo, decir, sí, hemos construido, pero nos falta todavía, y el ámbito educacional es mucho. El otro ámbito es el ámbito de la valorización del trabajo. En muchas conversaciones con amigas y amigos en el mundo empresarial, yo he dicho, tú no aportas el capital y el otro es trabajo. Tú aportas algo del capital, pero el trabajo que te aporta el otro también es capital, pues es capital humano. Yo no sé muchas de las cosas que, por ejemplo, aquí, no sé, estamos en un estudio, hay cosas que yo no sabría manejar, ni tú a lo mejor tampoco sabías, que lo sabe otra persona que tiene habilidades y que tiene su propio capital. Yo donde trabajo en América Solidaria hay un capital que yo no tengo, que lo tienen muchos otros jóvenes que llegan a trabajar allí.
no es que alguien aporte el capital y otro trabajo, es una mezcla. Bien. Porque también el empresario, la empresaria que llega a trabajar, si no trabaja, si solo aporta el capital, bueno, la empresa quiebra si no está encima. Así O sea, es capital y trabajo se combinan y eso hace que el trabajador, la trabajadora que se suma a ti es un colaborador, un socio tuyo, aportándote desarrollo a la empresa. Y yo creo que esa comprensión todavía nos cuesta. Y lo último, que lo dijo el libro del PNUD, Desiguales, el año 2017, algo que ya Darwin lo había descrito cuando vino a Chile, tenemos todavía arraigado en Chile un trato desigual. Y ese trato desigual genera mucha injusticia. Las personas se quejan de la desigualdad económica, de la desigualdad educacional, de salud, pero de lo que más se quejan es que son tratados de manera desigual. El 43% de los chilenos se queja de eso. Mira. Entonces, debemos cambiar la manera de tratarnos entre nosotros, las personas de distintos estratos sociales, de distintos grupos étnicos, ahora que tenemos nosotros una gran cantidad de personas migrantes, un 6-7% de personas que han llegado a otros países. Y eso es un trabajo educacional, un trabajo de cada uno de nosotros, un trabajo de nuestra familia, un trabajo en las organizaciones, en las empresas. Yo sé que mucha gente lo está haciendo, no estoy metiendo juicio, sí, pero en eso tenemos que perseverar. Ahora, con la salud, con la nutrición, lo hicimos hace décadas atrás, este gran adelanto, y somos referentes, digamos, latinoamericanos para eso, por ejemplo, para educación, para lo que nosotros queremos, para una realidad más justa. ¿Qué, de todo tu conocimiento, de todo tu andar por el mundo, qué ejemplo tú valorarías respecto de lo que están haciendo otros países con esto? Bueno, la gente se ríe harto porque yo pongo de ejemplo los países de Europa del Norte y me dicen, pero ¿por qué bonito poner un ejemplo tan largo si no tenemos nada que ver con ellos? Bueno, yo me dedicaba a estudiar un poco la historia de Dinamarca y Finlandia porque quería saber el contexto histórico donde ellos desarrollaron sus reformas. Y tenían contextos más o menos parecidos a Chile, no eran tan distintos a los de Chile, y tensiones con lo privado, tensiones también con los movimientos sociales. Y ellos hicieron una reforma a finales, en el caso de Finlandia, ¿no es cierto?, a finales de los 50, durante los 60, y recién repercutió plenamente como a mediados de los 70, cuando tuvieron los primeros grandes resultados. Entonces lo que yo suelo decir es que vayamos haciendo las reformas, que las reformas sean inclusivas, ¿no es cierto?, que nos permitan que las personas accedan a calidad de la educación, pero no saquemos las espadas para cortar la reforma y tratarnos mal entre nosotros. Bien. En el mundo parlamentario, los empresarios y las empresarias se han involucrado. Yo conozco varias organizaciones que se han involucrado, por ejemplo, en la parte frágil de la educación, que es la formación técnica. Claro. Y me parece correcto que lo hagan. Otros se han involucrado tempranamente en la educación preescolar. Cuando tengamos universalizada la educación preescolar, bueno, va a ser un éxito tremendo. La ministra de Educación dijo hace poco que no hay recursos disponibles para la enseñanza superior, para aquellos que se atrasan mucho en sus estudios y que la quiere focalizar en los más pequeños. Bueno, mi opinión en esto, si yo tuviese hoy día algún poder, creo que es un error que las salas cunas sean ingresadas a través del Ministerio del Trabajo como una obligación en la cual tienen que pagar los empresarios o las empresarias, y tienen, ¿no es cierto?, que haber un pago como tripartito, un pago donde se involucren todos. Si entendemos que la educación de los lactantes y de los preescolares es fundamental en el ciclo educativo de las personas y no solo una guardería de cuidado de niños para que la mamá o el papá trabajen, bueno, tiene que ser financiado por impuestos generales y hay que sacarlo del Ministerio del Trabajo rápido. Hay que pasárselo definitivamente al Ministerio de Educación, y quien debería encabezar esta negociación es el Ministerio de Educación, no el Ministerio del Trabajo. Es un error antiguo en el cual se consideraba que los niños eran guardados en estos lugares, claro, mientras los mamás trabajan. No son guardados, están en un espacio educativo que debe ser de alta calidad para que ese niño tenga oportunidades similares a los otros. Muy bien, interesante eso. Ahora, esos ejemplos de Dinamarca, Finlandia, marcaron que un tipo de, digamos, de liderazgos distintos. Claro, por supuesto. Liderazgo más educado, liderazgo claro, más capaz de entender esos procesos. Claro, ellos tuvieron algo que es impopular, en Chile hoy día no tanto, pero antes era impopular porque es más de corte socialista, uno podría decir. Es un socialismo europeo distinto a las peleas nuestras, ¿cierto?, socialistas, tiene algo quizás de similar, pero yo creo que es más transversal. Hoy día mucha gente que está en el Parlamento y en muchos lugares hablan de esto. Y varios parlamentarios visitaron estos países. Hubo una comitiva de Chile que fue para allá y fue transversal. Y ellos partieron por decir, vamos a proveer de educación similar a toda la ciudadanía. Perfecto. Y que esa tiene que ser de alta calidad. Y por eso ellos pagan tantos impuestos. Ya. Y si tú eres empresario, mandas a tu hijo a una escuela o un liceo que es de tu barrio porque sabes que es de alta calidad. Ese cambio cultural en Chile nos ha costado muchísimo.
Y nos ha costado por dos fenómenos. Uno, por un fenómeno más cultural, porque no nos miramos como iguales, que es esta desigualdad de trato, sí. Y otro porque los barrios los hemos construido segregados. Bien. Y la política habitacional nos ha llevado a vivir segregados, que es lo que se está tratando de revertir ahora en el gobierno anterior, y en este gobierno se ha estado tratando de revertir esta segregación porque nos ha causado mucho daño social. Entonces, yo creo que lo que debemos es valorizar que el educarnos con otros y que nuestros hijos se eduquen con otros tiene una alta calidad. Yo no sé si tú recuerdas tu educación en Copiapó, pero si la comparas con la educación de tus hijos, la tuya fue mucho más heterogénea que la de tus hijos. Sí. Entonces la forma que tú tienes de relacionarte seguramente con otras personas es más horizontal. O sea, no andas haciendo tanta discriminación porque no fue una educación tan elitista. Mientras que hoy día, por supuesto, los que venimos a la clase alta, hemos tenido una educación más elitista, menos integrada con otros, porque hemos ido generando una estructura educacional muy piramidal, donde unos pocos nos educamos con alta calidad, con un alto costo, invertimos mucho en nuestros hijos, y después otros, bajando la pirámide, terminan en la educación pública. Bueno, yo digo que hay que fortalecer que esto sea un cubo, y donde todos ingresemos y nuestros hijos se puedan educar con personas de otros estratos sociales. Algo de esto se está discutiendo hoy día en el Parlamento, y me parece bien que se discuta, y hay apoyos transversales, y donde al final, ¿no es cierto?, las personas entendamos que vivimos en comunidad, y que el que tú hayas nacido en un lugar y yo en otro, claro, es un hecho que no depende de ti ni de mí, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar que nos tratemos justamente entre los dos. Exacto, con educaciones y calidades de educaciones similares. Y eso yo creo que ha ido ocurriendo en esos países, cuando uno los visita, el trato, la manera de relacionarse, el respeto. Tú no hablas tanto de derecho, deberes, sino que lo tienes ya asumido, claro, que no puedes maltratar a otra persona porque a lo mejor tiene menos recursos que tú, trabajan en otra especialidad, o sea, sabes que tienes que respetar a esa persona. Hace un ejemplo mundial, no hace tampoco tantas décadas, cuando Corea del Sur, después de la tremenda el quiebre que hubo entre Corea del Norte y Corea del Sur, se pusieron de acuerdo en qué querían para sus países. Determinaron ellos en conjunto, todos los liderazgos independientes de lo que pensaban, qué país querían construir. Y pusieron el objetivo, dijeron, este país es el que queremos, y para llegar a ese país que queremos, estas son las cosas que tenemos que cumplir. Y así se habló fuertemente de la educación, se habló de todo del tema empresarial, de las contribuciones, cómo fue creciendo ese pueblo, digamos, ordenadamente, ¿verdad? Ordenadamente. Ahora, yo no sé, Benito, si aquí internamente, con todo lo que hay, con todos los caminos que hay por hacer, el empresario de Finlandia o el empresario de Dinamarca te parece algo similar a los nuestros. O sea, yo creo que los jóvenes sí, yo creo que los jóvenes, no puedo emitir un juicio de mi edad o los mayores. Corrijo, porque me interesa, más bien es la voluntad, la mirada de ese empresario. O sea, cuando uno escucha al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, hoy día el presidente de la SOFOFA, yo creo que ya están cambiando la mirada. Yo no estoy diciéndolo contra los que había antes, pues yo soy de generaciones también pasadas, aunque tenemos proximidad de edad, pero me relacionaba con las generaciones pasadas. Yo creo que es una evolución, y ellos hoy día, cuando una persona habla de impuestos, antes decía el Estado me roba plata. Yo tenía un amigo que tenía un salario muy alto y decía, el Estado todos los meses me roba tanto. O sea, no te roba. Lo que te pide el Estado es que así como te entregó tanto, una ciudad, agua potable, energía eléctrica, o sea, todo lo que tenemos construido por generaciones del pasado, yo que tengo 60 años, ¿no es cierto?, y mis hijos 30, bueno, yo tengo 30 años más donde nos ha tocado contribuir para construir lo que tenemos en nuestros países, con nuestros impuestos, con nuestro país. Entonces, yo digo, tú tienes que devolver en vida, no esperar que llegues a la vejez para dar una mano. Tu obligación es hacerlo como lo hicieron las generaciones del pasado. Y cada vez más. O sea, cuando yo pago impuestos, yo siempre digo, con mucho gusto pago impuestos. Y como tengo una renta relativamente alta para mantener mi familia, tengo un cargo alto, ¿no es cierto? Bueno, pago impuestos. E inclusive, si me llega a quedar dinero, ese dinero va a parar a obras sociales donde participan algunas de las personas de mi círculo familiar. Y digo, es un gusto hacerlo porque yo no me voy a ir a la tumba con mis recursos. Yo quiero que Chile, para mis hijos, mis nietos, para las personas que han llegado de otros países, sea un país cada día mejor, que tenga oportunidades más similares, más igualitarias, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el empresariado se va a aproximar sí o sí a esto, porque no le va a quedar otra, sino el mundo ya está globalizado y tenemos que llegar a entender que estas relaciones justas hay que construirlas. Cuando uno escucha al CEO de Danone, y lo vamos a nombrar por ahí, voy a traer una cita de él porque es espectacular, él habla de la justicia, que la principal función de la economía es la justicia. Bien. Bueno, distinguidos auditores y televidentes,
estamos empezando a repasar un tema, pero que es apasionante, que servirá mucho para la reflexión de sus casas, de sus hogares, de sus conversaciones sociales, con nuestro distinguido amigo y también colega Benito Baranda. Benito, queremos agradecerte que te hayas dispuesto de tu tiempo para estar con nosotros. Este va a ser un programa realmente muy, muy interesante. País Justo es lo que ambos, con unas conversaciones pasadas que tuvimos, estamos en función de lo mismo, tener un país más justo. Y seguramente va a ser un programa extremadamente comentado. Los últimos segundos para la despedida de este primer programa. No, agradecer a Madero, a toda la organización, y agradecerte a ti el interés. Nunca me había tocado esto. Cuando tú me lo fuiste a plantear, me gustó mucho. Sentí que una buena oportunidad también de conversación, ¿ya? Porque uno puede poner ideas y no son dogmas, sino son ideas de lo que uno le ha tocado vivir. Así que agradezco y con mucha humildad quiero contribuir a este país, a este hermoso país. Cuando lo recorro me emociono y lo encuentro precioso, y a la gente preciosa. Muy bien. Distinguidos auditores y televidentes, hasta una nueva oportunidad en otro programa de País Justo. Muchas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.